Hola chiquillos, el tema de hoy es trastorno por déficit atencional con y sin hiperactividad. Vamos a estar con Andrea Romero, nuevamente directora de la ONG PH y además psicopedagoga. Hace tiempo que no hacíamos live y lo echaba de menos. Lo echaba de menos, chiquillos. Y también vamos a aprovechar de difundir el live. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que las personas puedan participar. Y ustedes igual ayúdenme. O sea, si ustedes están ahí viendo, ayúdennos a difundir, ¿cierto? Esta actividad. Y así más personas puedan aprovechar estos contenidos que son súper útiles. Yo he aprendido muchísimo con los invitados. Y bueno, aquí hemos hablado de distintos temas. Por ejemplo, hemos hablado de TEA severo, hemos hablado de las credenciales de cuidadores, la credencial de discapacidad. También hemos hablado acerca de la vulneración de derechos en personas autistas o en la infancia. Hemos hablado de violencia intrafamiliar. Bueno, han habido varios en vivo. Y todo eso ustedes lo pueden encontrar archivado en el Instagram. Ya si ustedes quieren ver esos en vivos que quedaron archivados en esta misma cuenta, ustedes los pueden encontrar. Y yo lo recomiendo muchísimo. Vamos a aprovechar de saludar a las personas que nos están acompañando el día de hoy. Saludamos a Mariela, saludamos a Rina, a Nicole Valenzuela, a Rosy igual. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Yo estoy difundiendo en Facebook y en mis redes sociales. Ahora tenemos live de trastorno por déficit atencional, ¿cierto? TDAH. A mí me gustaría mucho hablar del TDAH con Andrea, tanto con como sin hiperactividad. Me gustaría hablar de los dos tipos. En general, el que es sin hiperactividad, yo me imagino que igual debe ser más subdiagnosticado porque es más discreto, como más discreto, ¿no? Y aprovechando que estamos esperando a Andrea, me gustaría hacerle una invitación. Si usted está viendo este live y es cuidador o padre de alguna persona, estudiante con espectro autista o con trastorno del lenguaje, yo los días lunes estoy haciendo como una escuelita para padres. ¿Para qué? Para que podamos hacer vida social, podamos aprender, los papás puedan disertar con Papercraft. ¿Y por qué? Porque muchos papás han querido empoderarse más, quieren capacitarse, quieren entender más o menos lo que hay que trabajar. Entonces los días lunes yo estoy guardando ese espacio para hacer esta escuelita de padres y vayamos conversando y entre los mismos papás también se vayan conociendo, porque muchas veces los papás les cuesta hacer vida social y no sé, hablan con el vecino y el vecino como que no lo entiende. Pero personas de su misma realidad sí pueden empatizar mucho más con esa persona. Porque igual es una realidad más complicada, ¿no? Ahora también familias con chicos con trastorno del lenguaje también. También yo quise hacer un espacio para ellos. Entonces ahí para que nos ayuden a difundir. ¿Qué más? Vamos a aprovechar de saludar a las personas que se están sumando. Tenemos a Constanza Ulloa, María Constanza Ulloa. Saludo a Arica. Saludo a Arica. Y muchas gracias por invitarme a tu live, Connie. Ya yo lo valoro harto. Cuando las personas a mí me invitan a sus actividades, yo lo valoro mucho. Porque pienso que igual este tema del tema de la desinformación es complicado, es delicado. Yo veo que hay mucho tema de desinformación y siento que falta ser más amable con las familias. Más amable en el trato, más amable en el vocabulario, con cómo tú le explicas a las familias. Yo creo que eso no hace mucha falta de parte de los profesionales. Entonces,
¿Qué más? Saludo a Silvia, que en varias oportunidades también nos ha acompañado. Lore Adriasola, o sea, si usted quiere participar en la escuela para padres, son 4 reuniones mensuales por Zoom. Y yo les comenté ahí en el afiche que podíamos, dependiendo de lo que se hablara en la reunión, yo les podía hacer video personalizado a ustedes o subir material de confección propia para que ustedes lo aprovecharan con sus chiquillos y que ustedes igual puedan responder sus dudas en un ambiente más amable, sin temor a ser juzgados, a parecer tontos. Pero ¿cómo usted va a preguntar eso? Está bien que pregunte, ¿no? Porque uno a través de las preguntas va evolucionando, ¿cierto? Las preguntas hacen grande al hombre, no las respuestas. Uno de las preguntas uno va aprendiendo, ¿cierto? Entonces, eso, la idea es que eso podamos transmitirlo. ¿A quién más estamos saludando? A Camila también saludamos, a Valentina. Silvia, parece que tiene 2 cuentas usted, no sabía. Ahí tenemos a Guille de Buin, si mal no recuerdo, parece que él es de Buin. Tenemos a Carolina Lizama, que mañana nos va a acompañar. Mañana vamos a hacer un live sobre la historia detrás de la ley de autismo. Carolina Lizama estuvo en todo ese proceso de cómo la ley de autismo fue tomando forma, junto con las chiquillas que nosotros conocemos, que son Chanti Garay y María Fernanda Ibacache. Entonces ahí vamos a tener una información bien interesante respecto a cómo ha ido evolucionando todo. Saludo a Elizabeth también, a Patricia Donoso. Elizabeth, ¿usted es de Coyhaique? Ah, la otra cuenta de su mamá. Ah, ya. Saludo a Coyhaique, perdón, también. Saludo a Coyhaique. Si ustedes quieren mandar sus comunas, mándenlas también. Y así las coleccionamos. Yo tengo Arica y Coyhaique, ¿cierto? Por ejemplo, cuando son personas como de extremo, a mí me pone súper contenta porque uno dice que bueno que uno comparte esta información en lugares súper apartados de la metrópoli, ¿cierto? Santiago no es Chile, ¿verdad? Pero la gente a veces, o las mismas instituciones a veces se quedan con esa idea. Entonces, muchas veces los sectores más alejados, más descentralizados, tienen menos acceso a la información. Entonces, que ustedes pueden aprovechar la instancia, yo lo encuentro muy importante, muy bueno. Ahí lo compartimos en Facebook. ¿Qué más? Saludo a Javiera. Carolina, tú eres de Viña del Mar. Saludo a Viña del Mar también. No sabía que eras de Viña del Mar. Yo sé que José, por ejemplo, él es de Valdivia. José es de Valdivia. María Melgarejo es de Lota, Venecia igual. Lo otro que le iba a comentar a ustedes es que este 29 de septiembre, yo voy a ir de forma presencial a la comuna de Cañete. En caso de que ustedes quieran asistir a un par de charlas que voy a realizar, se inscriben con don Julio. Ustedes me piden por interno el contacto de las inscripciones, porque la idea de ese día, la idea es hacer una charla en un colegio y estamos viendo si podemos hacer una charla para la agrupación de TEA Cañete. Entonces, para que en eso aprovechemos de llegar a la mayor cantidad de personas posible y vayan pasando el dato. ¿Qué más? Saluda a Victoria. Maisa Educadora, saluda a Maisa que participa en el grupo de WhatsApp. Ya, usted no siempre puede ver los live en vivo, qué bueno, porque, qué bueno que han grabado. Porque así usted más tranquila lo revisa. ¿Y quién más era de Valdivia?
Silvia Albarrán. Saludo a Valdivia. Saludo a Valdivia. Sí, yo me acuerdo que usted, Maisa, me había escrito en el WhatsApp. Estaba preguntando si tenía costo. En general los live no, son gratuitos. Son gratuitos los live, por si acaso. Ahí llegó Andrea. Vamos a recibir a Andrea. Acuérdense de compartir. Acuérdense de compartir el live. Y así vamos acrecentando el proyecto. Yo conté los live. Llevamos 42 live. Este sería el número 43. Increíble. Nosotros empezamos con los live en diciembre del año pasado. La primera persona que invitamos fue Patricia Gaete de Tea Los Ángeles. Ella es trabajadora social y estuvo en el proyecto de ley está en el proyecto de ley de teletrabajo. Bueno, ese es otro tema, un tema un poquito largo. Vamos a aceptar a Andrea porque ya está con nosotros. Andrea, y vamos a colocar el título del live. Hola Andrea, ¿me escuchas? Sí, te escucho. Hola, hola. Hola Andrea, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Ah, Bien, se me dio vuelta la bien, cámara. bien, muchas gracias. Qué bueno que pudiste estar. Qué bueno. ¿Por Que, qué no te veo? ¿En serio? ¿Y ahí? ¿Me ves? Me veo yo no. Bueno, Oh, estoy preocupada. a lo Pero me mejor escucho. algo apreté yo. A ver, espérame. A ver, a ver. Ya, ahí yo salí, ahí entré de nuevo. ¿Se ve o no? Va, qué raro, a lo mejor algo apreté. Porque yo te veo a ti. Yo a Sí, ti pero te yo veo. no te veo. Misma. Qué raro. ¿Me escuchas? ¿Tú me Eso sí te escuchas? escucho. Eso sí. ¿Qué Ah, habré ya. hecho? ¿Y las demás personas me ven? ¿Las personas que están en línea me ven? Qué atenta, qué atenta. Bueno, si me escucha, igual estamos al otro lado. A ver, déjame salir y entro de nuevo. Ya. Ya. Y dale saludos a mi venta, que igual también nos ha acompañado. A Stephanie, igual también, bueno, aprovecho de agradecer a Stephanie porque me ha ayudado muchísimo. Ah, si me veo yo. Ah, yo me veo. Ya, súper. Sí, estamos al otro lado. Eh, de repente la señal como que traiciona. Eh, Andrea creó una ONG de adultos con déficit atencional. Quería aprovechar de comentarle a Stephanie. Se escucha perfecto, qué bueno. Vamos a ver la solicitud. Ya, ahí estamos, estamos esperando a Andrea. Se ven las dos. Ah, ya, buenísima. No te vuelvo a ver, pero ya ¿En serio? bueno. Sí, raro. Los demás sí ven. Sí, La idea sí, es raro. Bueno, en fin, ya. No ya. me voy a volver a salir. No, pero así nomás, Sí, imagina, imagina que estamos felices. Eh, Eso, una expresión tal como... eh, sí. Oye, a propósito, lo del TDAH es un movimiento que se formó con puros personas adultas con TDAH. Es un movimiento. Y como tenemos esto de la procrastinación, entonces de repente nos juntamos y de repente nos llega la procrastinación y ahí pasa como un par de semanas y después nos volvemos a juntar y así. Entonces las redes Ah, sociales tienen movimiento cada cierto tiempo. sí, sabes que qué bueno que tú lo comentas. ¿Por qué? Porque, bueno, ahí en línea está Stephanie, ella tiene TDAH
Y a lo mejor nunca he tenido la oportunidad de conocer a otros adultos TDAH, así como que se junten, ¿me entiendes? Hoy si quiere puede ingresar en chat, tenemos un chat por WhatsApp Ah, y son puros adultos, obviamente, con TDAH. No hay papás con hijos con TDAH, no, porque la ya, condición es que tienen que tener TDAH. ya, Y, y es como la base el trastorno de déficit atencional con hiperactividad. No sé ya. si, porque si tiene autismo, no, porque autismo vendría siendo como la base. Entonces aquí son como con TDAH y todo lo que se conversa en el chat queda en el chat. Sí, Ya, muy todo lo que bien. se dice se queda ahí porque muchas veces las personas que no tienen el trastorno con déficit atencional no nos entienden. Entonces, Mm, como que entre nosotros mismos nos apoyamos. qué bueno, qué bueno. Bueno, era una idea súper necesaria en todo caso. Eh, Sí, sí. sería genial, dice Stephanie, qué bueno. Otra Sí, de niña, ahí después. ah, ¿Ah? otra niña, Fernanda también, dice, también acá TDAH. Sí. Aquí hay Fernanda y Stephanie, a lo mejor te pueden escribir después. Yo les doy mi teléfono o les envío el link de ingreso al chat y para que ingresen. Y hay papás, Estupendo. bueno, papás, hay adultos que recién han sido diagnosticados o están en proceso del diagnóstico, entonces como que se sienten acompañados también. Entiendo. Hay muchos adultos que están siendo diagnosticados ahora. ¿Por qué se deberá eso, Andrea? Pasa que el TDAH, el trastorno con déficit atencional e hiperactividad, no es como algo muy conocido o en realidad algo que se tome mucho en cuenta. Entonces, como lo hacen ver como que, ya, total, después se le va a pasar. Y no es así. Pues uno llega adulto Ah, y sigue teniendo TDAH, solamente que uno tiene como que las herramientas para poder sobrellevar el trastorno. Pero así entiendo. todo, el TDAH en los adultos es distinto, igual Mm, que en los hombres y en las mujeres también es distinto. claro. Sí, Eh, entonces, claro, por ejemplo, el TDAH en los niños se da la hiperactividad y en las mujeres empieza a aparecer en la adolescencia, siempre y cuando sea hiperactivo, porque si no es hipoactivo, obviamente no hay hiperactividad. Y el hipoactivo es como el más difícil de poder diagnosticar y todo, porque como está inquieto claro. y y a uno lo miran, entonces tienes que ser como experto o especialista en TDAH para poder darte cuenta de que, o sea, TDA, de que tiene déficit atencional. Entiendo. Están preguntando, o sea, las personas que quieran participar en el grupo de WhatsApp de Andrea, escríbanle por interno a la cuenta de Sí, Andrea. La cuenta de Andrea es Andrea-Romero. ¿Bien o no? Andrea Paula y yo, Bajo Romero parece que es. A ver, Ni aquí yo me lo sé. te tenemos acá, te tenemos acá. Sí, eso. Andrea Paula y Bajo Romero. Sí, Sí, es. me Sí, escriben por interno y yo les envío el link del WhatsApp. Yo creo que se puede juntar. Sí, pues, se copia el enlace y se pega. sí, 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 sí. Entonces, Sí, disculpa, las personas nuevamente que quieran participar en el grupo de WhatsApp de adultos déficit atencional, que le escriban por interno a Andrea Paula-Romero. Ya, pero ojo, persona adulta, sí, no papá. sí, no es para papás, eh, Es- es para adultos. Y claro, por ejemplo, ya la diferencia que se puede dar, por ejemplo, entre los adultos y los niños, claro, pasamos a la parte laboral, a la parte como de la universidad, y siempre en lo que es laboral se llega tarde a los trabajos, porque tenemos algo que es en relación con el tiempo, en donde el TDAH, la persona que tiene TDAH empieza a calcular, ya, a ver, eh, si el metro se demora 30 minutos en llegar, yo me demora 5 minutos, a lo mejor ya saliendo 40 minutos antes y llego a la hora del trabajo, sin tomar en cuenta que por el trayecto puede pasar algo en el metro. mm.
entre el trayecto entre la casa y el metro. Entonces siempre estamos como calculando la distancia, en fin. Y ahí es que se llega al atrasado, entonces de repente, o sea, bueno, no, yo creo que las personas que no tienen TDAH también a lo mejor más de alguno lo hacen. O ya, veo, calculo yo 45 minutos me baño, de ahí en tantos minutos tomo desayuno, de tanto que me he visto, en fin, salgo y al final termino llegando atrasado. Qué frustrante eso igual. Sí, y cuando hay mucho estrés, nos da el síndrome de burnout, ¿cierto? Que viene como el estrés, pues, y te duele todo, duele la cabeza, entonces muchas veces, claro, en el ambiente laboral no entienden que, por ejemplo, a mayor estrés, la persona que tiene déficit atencional con hiperactividad, con o sin hiperactividad, da el síndrome de burnout, pues, se estresan más fácilmente. Y es Mm. típico de que se deja toda última hora y estamos última hora haciendo los trabajos, en fin. Y muchas veces resulta, va bien. Mira, ahí Maisa comenta, ¿será que no tienen conciencia del tiempo porque se dispersan y se distraen? Sí, sí, eso es lo que pasa. Es que yo no sé por qué eso y de calcular el tiempo. eh, es- yo creo que debe ser donde nos dispersamos también. Y de repente yo, por ejemplo, digo, ya, son tantas cantidades de canciones de tantos minutos y lo que me voy a demorar en llegar hacia ese nivel. Y aparte que las personas que tienen déficit atencional también somos ansiosos, Mm. la mayoría, no todos. Bueno, yo por mi profesión igual he aprendido a controlar y he aprendido a convivir con el TDAH, pero alguien, un adulto que no ha tenido apoyo significativo o un apoyo multiprofesional, entonces no, y, y se tiende a la depresión, y como esos memes también que ¿cómo se llama? Que, perdón, mi Memes gata de... haciendo cosas. Me distrajo mi gata. Que esos memes que dice ya, yo puedo hablar 8 cosas a la vez. Sí, yo puedo estar hablando, por ejemplo, ahora contigo y ahora está pendiente la gata que casi me botó una cuestión, casi se cayó ella. Y a la vez estoy pensando en lo que tengo que hacer mañana, que tengo que ir a trabajar. Y ya calculando a qué hora tengo que levantar. Oye, si de repente es tanto que uno dice ya, voy a dormir, si me duermo a las 12, voy a dormir tantas cantidades de horas y minutos y en fin. No sé si a otras personas les pasará, pero por lo menos de todas las personas adultas con TDAH que yo conozco hacen eso, de calcular el tiempo. Uy, qué curioso. Em, Sí, antes de que sigamos comentando, me gustaría que aquí a las personas tú le explicaras qué es el TDAH o el ya, TDA. ¿Qué es eso? ya. Acuérdense que nosotros habíamos quedado en que no íbamos a hablar con palabras técnicas para que todos entiendan. El TDAH o el TDA, bueno, es el trastorno de déficit atencional con hiperactividad, ¿ya? Es una persona que generalmente se mueve mucho, habla mucho, tiene ansiedad, es dispersa. ¿A qué me refiero con dispersa? Te pueden estar preguntando caballo y tú respondes vaca, algo así. Mm. Eh, Se distrae fácilmente, en que, por ejemplo, ya tú puedes estar conversando con alguien y pasa una mosca y te quedaste pensando en la mosca. Y también, aparte de eso, nos da que de repente nos concentramos demasiado en algo y es tanto el nivel de concentración que nos abstraemos de lo que pasa alrededor. Por ejemplo, a mí el hiperfoco, a mí me da bastante el hiperfoco, que yo de repente ya tengo que trabajar, me coloco audífonos y me he dado cuenta que ni siquiera escucho la música porque estoy tan concentrada en lo que estoy haciendo que no presto atención a lo que estoy escuchando.
o de repente me están hablando y no escucho, porque me concentro demasiado en lo que estoy haciendo y es como que quedo así. ¿Sabes Entonces, que eso por mismo eso, en TEA? sí, Del, es el hiperfoco. Sí, es sí, como que, igual es bueno, porque cuando me da el hiperfoco yo avanzo súper rápido. Bueno, también pasa que da la procrastinación, que en los niños también da, ojo con eso, niños adultos, adolescentes, personas mayores, que de repente sabemos que tenemos que hacer algo, ay no, qué flojera, lo hago más rato, no, mejor lo hago mañana si tengo tiempo, y vamos posponiendo y así. claro. Entonces dejamos como todo para última hora. Eso vendría siendo como el trastorno con déficit atencional e hiperactividad. Y en algunas investigaciones que se hicieron a nivel como ya cerebral, ¿cierto? Se dieron cuenta que la morfología del cerebro y cómo funciona el cerebro es muy parecida al del TEA, si no es que casi igual. Mm, Por eso es que decían que el trastorno con déficit atencional también debería estar dentro del autismo. Pero los psiquiatras pusieron el grito en el cielo y dijeron no, que eran cosas distintas, totalmente diferentes, y al final quedó ahí en nada. O sea, si le hubiesen dado la chance, el déficit atencional con hiperactividad estaría dentro del trastorno espectro autista a partir del DSM-5. entiendo. Sí, porque por ejemplo, yo sé que es un diagnóstico diferencial. Yo sé Sí, que y no hay diferencia. exactamente. Eh, entonces, es que el cerebro funciona distinto. Y generalmente, cognitivamente, hay un retraso en relación a la edad. Por ejemplo, un niño que tiene un trastorno de déficit atencional con hiperactividad, en vez de tener una edad mental de un niño de 6 años, por ejemplo, teniendo el niño 6, cognitivamente está como 2 años con atraso, ¿ya? Por ejemplo, es de 4 años. Entonces, uno tiene que hacer las actividades y todo más simples, pensando en que su cerebro funciona distinto. Sí, las personas, los niños con TDAH son súper creativos porque te pasan mil ideas en la cabeza, pero ¿qué es lo que falta ahí? Es el orden, la estructura que el autista tiene, ¿cierto? Que el niño tiene, el niño TEA tiene, el niño con TDAH no lo tiene, no tiene la estructura. Entonces, por ejemplo, ya, dentro de la ONG, una de las directoras y que es una de mis mejores amigas tiene autismo, ¿ya? Tiene TEA. Entonces, yo solo le doy las ideas, yo le digo, ay, hagamos aquí, hagamos allá, hagamos esto otro, y ella le da la estructura. Yo soy estructurada también, pero ella es más estructurada que yo. Entonces, vamos complementando y vamos haciendo el trabajo y de estos tiramos lineamientos para acá, lineamientos para allá y eso. Entonces, como que se hacen muy buenos complementos entre ambos. Y con la profesora que alguna vez les comenté, que Y también tiene TEA, que era profesora, también que hacíamos las clases espectaculares. Entonces, son como buen equipos de trabajo dentro de todo. mira qué interesante. Mm, ¿Quién diagnostica el TDA? ya, el TDA, TDAH, como anteriormente habíamos hablado, dentro de los establecimientos educacionales se hace un tamizaje y bueno, se nota también el niño que tiene hiperactividad y el que tiene y déficit atencional. Entonces, el psicopedagogo, ¿cierto? O el educador diferencial, más que nada el psicopedagogo. Se hace una evaluación psicopedagógica en donde se evalúan los procesos cognitivos, lo que es la lectoescritura, ¿cierto? El área instrumental, lenguaje, matemáticas y otras áreas más, y de ahí se hace un análisis y de ahí ya yo si veo que hay un déficit atencional con hiperactividad, yo derivo al neurólogo, al médico o al psiquiatra. Porque acuérdense que, como hemos dicho anteriormente, el Código Sanitario autoriza solamente a ellos hacer los diagnósticos. Uno hace Mm, una hipótesis diagnóstica. Aunque en realidad, si nosotros hacemos la hipótesis y todo, también deberíamos estar autorizados para evaluar, o sea, para diagnosticar. Pero son ellos que tienen que diagnosticar. Y ojo ahí, para diagnosticar un déficit atencional con hiperactividad se tiene que estar mínimo 6 meses de observación. Porque como hemos hablado anteriormente,
el déficit atencional con hiperactividad a veces no necesariamente es algo cognitivo, porque el cerebro funciona en forma diferente, sino es porque el niño o el adolescente, el adulto está pasando por situaciones emocionales, ¿cierto? Claro. O, no sé, si son niños los papás se están divorciando, o hay un asunto de maltrato, de repente hay cambios de casa que también los producen, o cambios de región, en fin. Entonces, todos esos cambios bruscos en un niño trae repercusiones. Si en un adulto pasa lo mismo y un adolescente, para un niño también. Entonces, por eso, a través de una anamnesis y a través de una investigación previa, ahí se puede decir sí que realmente, y para confirmar, lo ideal es hacer como una tomografía, ver el cerebro. A mí me hicieron un examen. Es que a mí me diagnosticaron en la época de los 80, entonces yo iba como conejillo de India ahí al Roberto del Río. Ajá. Porque no es normal que una niña, las niñas sean hiperactivas. Y en esa época se hablaba de que era hiperkinético. Ahora no, es hiperactividad, por si acaso. Entonces, si un neurólogo le dice, es que hiperkinético, se quedó en el pasado. Entiendo. Entonces, ahí para un niño, para mí era entretenido, para los que íbamos allá era entretenido, porque nos ponían chupones y nos quedaba el pelo con gel y veíamos ahí, en fin. Pero para los papás no, porque después teníamos que llegar a lavarnos el pelo, sacar todo el gel y todo. Más pega. Entonces, tener un hijo con déficit atencional y con hiperactividad como papá hay que ser bien resilientes, porque constantemente van a haber accidentes, constantemente van a estar llamando, es que su hijo no hizo la tarea, es que su hijo no tenía materiales. Por ejemplo, yo tenía en matemática, siempre tenía anotaciones, no trajo la regla, no trajo las cuadras o no trajo la calculadora, y yo los dejaba encima, cosas de la mañana, tomarlo y salía igual, y lo dejaba encima de la mesa, pues no guardarlo en la mochila al tiro. Entonces, es como normal eso en los niños, y también hay algunos ciertos que tienen problemas con la autoridad, y claro, pues son los que se portan mal, insultan, también se desregulan cuando hay mucho ruido, porque el TDAH también son hipersensibles. Yo, por ejemplo, yo soy hipersensible a los sonidos agudos. Paso una ambulancia y yo el tiro, o los audífonos, siempre me compro audífonos como de la misma marca porque yo sé que su sonido es más grave. Entonces, yo ahí no, ningún problema, pero los agudos sufro porque yo tengo muy buena audición. Entonces, igual que el sol, yo tengo casi el 100% de la vista, entonces, y más encima tengo hipersensibilidad a la luz, entonces yo tengo que andar siempre con lentes de sol, porque si no el sol ando así, por eso la arruga acá, tanto arrugar la frente por el sol. Em, Mira, esta pregunta un poquito más específica, Ujú. porque claro, tú comentabas que claro, desde el ámbito de psicopedagogía se hace un tamizaje, ¿verdad? Sí, sí, Y ese tamizaje tiene un nombre. tamizaje se dice. Es que Ah, el tamizaje, yo no sé por qué será el tamizaje, yo creo que debe ser alusión cuando uno va a hacer un queque y tamiza la harina, y yo creo que, no sé por qué, yo me imagino que debe ser así, pero en el colegio le decimos tamizaje, que es en donde vamos viendo qué niños van necesitando, pero eso se hace con el profesor. Entonces, no, el niño que tiene déficit atencional con hiperactividad sí se nota porque aparte tienes la mayoría de las veces sus promedios bajos. Ojo, que hay niños que tienen déficit atencional, hay niños que tienen hiperactividad, pero tienen buenas notas. ¿Por qué? Porque se concentran de otra forma. Hay niños que aprenden con el movimiento, necesitan estar moviéndose para aprender. Hay niños que no, pues hay niños que necesitan estar más tranquilos. Entonces, eh, dentro de los establecimientos educacionales hay varios colegios que han optado, por ejemplo, en colocar bandas elásticas en las patas de las sillas, porque sí, así sí. se va jugando con los pies, y a los niños siempre digo, para que no te estés parando y no te estén retando, mueve los pies, juega con un lápiz, o anda con algo que tengas que estar, o con una masa, que estés constantemente botando todo ese exceso de energía.
porque es mucha Eh, la energía que uno tiene. Disculpa, Andrea. Entonces, ya, con este screening, entonces ya, sabemos que hay una derivación médica Sí, y lo apropiado es que se hiciera un seguimiento de ese caso para cumplir los 6 meses de estabilidad, porque si no puede ser un diagnóstico diferencial, ¿verdad? sí, pues sí es un diagnóstico diferencial. Si el TDAH, mira, yo no sé por qué en el decreto 170, no sé, dijeron que para que sea un déficit atencional con hiperactividad tiene que ser como casi a partir de tercero básico, el diagnóstico. Pero resulta que uno nace con un déficit atencional con hiperactividad, se nota prácticamente desde el embarazo, porque son embarazos complicados la mayoría de las veces. Y el déficit atencional con hiperactividad cuando es cognitivo no es que se desarrolle durante el crecimiento, se crea cuando el cerebro se está formando durante el embarazo. Y aparte que también hay una carga genética. Entonces, para mí, yo les digo, cuando veo un niño de 5 años, que es normal que un niño sea inquieto, pero si hay uno que es más inquieto, aquí hay que tener ojo porque es un posible niño con déficit atencional y hiperactividad, que la ley no te permite diagnosticarlo antes, pero tú sí puedes diagnosticarlo. Entonces, de repente, son situaciones que uno dice, pero ¿cómo? Pero bueno, a veces hay que esperar hasta tercero básico para que puedan ingresar al PIE por TDAH. Chan, 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 chan. Mira, aquí aparece una pregunta técnica. ¿Qué significa que sea de tipo combinado? Un TDA combinado. Ah, pasa que existe em, eh, tres tipos de TDAH, ¿cierto? Ya. El, el primer tipo, ¿cierto? Que es el inatento, ¿ya? El hiperactivo o el impulsivo. Y el combinado es el que tiene los dos, Mm, o los tres. No, o sea, el déficit atencional sí o sí es inatento, ¿ya? Puede ser el inatento con la impulsividad, ¿cierto? Y la hiperactividad. O sea, para mí, sí. Esos son los combinados cuando tenemos el inatento con hiperactividad y con la ansiedad, con el impulsivo, eso. la impulsividad. Entonces, a eso es por de repente cuando alguien te está hablando y como uno, interrumpe, la impulsividad. Ah, ya, entiendo. Sí, y yo, por ejemplo, a todos los que yo conozco les digo, tengo déficit atencional con hiperactividad. Yo no tengo ningún problema en decirlo. Yo sé de personas adultas que les da vergüenza. A mí no, porque yo lo tengo asumido. Entonces yo les digo, yo tengo déficit atencional, a veces interrumpo, a veces me dicen algo y yo escucho el principio y después el final, como que tengo esa habilidad, y la mitad no escucho nada. Entonces yo les digo a todos al tiro. Eh, si me van a contar una historia, que sea corta, porque si empiezan a irse por las ramas, yo no voy a escuchar, no voy a tomar en cuenta. Y eso es como para todos por igual. Por eso, cuando yo veo niños que tienen déficit atencional en establecimientos educacionales y en los informes, yo les coloco instrucciones cortas, claras, precisas y de fácil vocabulario, porque de repente los docentes, hasta yo también alguna vez cometí el error de poner vocabulario que yo doy por hecho que el niño tiene que saber y no, no es así. Entiendo. Así que, Andrea, eh, eh, ¿Mm? Andrea, mira, aquí Carolina pregunta, ¿se acentúa en la adultez? Mira, pasa que a cierta edad ciertos rasgos, ciertas características comienzan a disminuir. Por ejemplo, la hiperactividad. Alrededor de los 35 años, 40 años, la hiperactividad comienza a disminuir, siempre y cuando uno no esté medicado. O sea, es que la idea de la medicación es un tiempo nomás, porque todos sabemos que son drogas y producen adicción en determinado momento. Entonces, a esa edad más o menos la hiperactividad comienza a disminuir. También hay otras estrategias para trabajar, ¿cierto?, la impulsividad. Pero el inatento, la impulsividad, ¿cierto?, es de por vida. Solamente
que si uno lo trabaja lo puede controlar. Entiendo. Sí. Uno nace con TDAH y muere con TDAH o Como el, TDA. ah, como el espectro autista. Exactamente, ¿Sabes? exactamente. Claro, claro. Mira, aquí está, te voy a compartir algunos comentarios. Esta es una mamá, Elvira Chávez, dice, a mí ya me tienen cansada con las comunicaciones y comentarios del colegio. Si está en el PIE y tiene codiagnóstico de déficit intelectual leve y me ha costado mucho que le hagan adecuaciones. Ese uno. Ahí Stephanie también nos comparte que también tiene trastorno neurosensorial o trastorno de procesamiento sensorial. Eh, que claro que esto puede pasar, o sea, no es exclusivo del TEA, hay muchas situaciones, condiciones, diagnósticos que pueden estar acompañados de un trastorno del procesamiento sensorial, ¿ya? Ahí para las personas que no están escuchando, mi hijo es súper tranquilo, dice. Debe ser como sin hiperactividad a lo mejor, Sí, puede ser. sí, hipoactivo. Claro, Mm. exactamente. Ya, entonces estamos pensando en este proceso diagnóstico, ¿verdad? Estamos pensando en que ya fuimos al neurólogo o al psiquiatra, fuimos y ya, una vez que está el diagnóstico médico, recién ahí ingresan al PIE. ¿Eso? Sí, pero es que cuando tú estás postulando al PIE, no es que tú lleves un informe de un especialista externo, sino que el neurólogo quien tiene que ¿cómo se llama? Que confirmarte. Ahora, eh, lo ideal sería de externo e interno, el especialista, pero pasa que dentro de los profesionales que tienen que realizar los diagnósticos, tiene que sí o sí haber un neurólogo. Entonces se hace el tamizaje, se hace la evaluación, ¿cierto? Se hace la hipótesis diagnóstica y se deriva a especialistas, ¿ya? Generalmente, o sea, no es que tiene que ser así, con las patas del pie se tiene que contratar el neurólogo o el médico porque tiene que ver el informe. Y si no, al CESFAM, porque muchas veces los municipios no contrataban al especialista o bien hacían convenios con el CESFAM y derivaban a los niños con el médico o el neurólogo del consultorio. Entiendo. Es, Sí, entonces, claro, cuando son ya colegios privados, ¿cierto? Que no existe el PIE, muchos tienen profesionales, tienen especialistas y derivan, y ahí el papá el que tiene que llevar a neurólogo en forma privada. Pero Yo, o sea, se hacen los mi controles médicos. Em, mira, aquí hay una pregunta. Em, ¿El TDA, el TDAH es igual para un niño autista? Yo digo que no, pero ¿qué comenta al respecto? Yo también diría que no es igual. Es que eso es lo que yo no. Hay características tan parecidas entre ambos diagnósticos que a mí cuando me dicen, pero es que tiene TDAH también, ya, tiene déficit atencional y tiene hiperactividad, pero el déficit atencional, no sé cómo, a ver, espera, que estoy buscando una palabra que lo tengo en la punta de la lengua. También tenemos problemas de memoria a corto plazo, los que tenemos TDAH o TDA. Muchas veces tenemos la palabra ahí y se nos olvida. Sí, A mí me parece como medio raro que los diagnostiquen, no sé, no sé, ¿qué piensas tú? qué raro que lo diagnostiquen, ¿en qué sentido? En que tengan con autismo, ¿cierto? Y con déficit atencional e hiperactividad, porque ya, puede ser el déficit atencional, ¿cierto? Pero hay que ver también qué es lo que está provocando el déficit atencional.
entiendo. Y la hiperactividad es igual para todos, porque yo, por ejemplo, dentro de mis alumnos que tienen autismo, hay uno que es súper tranquilo, tiene déficit atencional, pero es tranquilo. En cambio, tengo otro que yo, cada cierta cantidad de minutos, yo paro la sesión y digo, ya, hace algo durante el living. Y va para un lado, va para el otro, va a la pieza, se encierra, da como 3 vueltas dentro de la casa y se sienta. Yo no le digo nada, pues sí, igual a mí y él aprende así también, porque mientras se mueve a mí me escucha. Claro, claro. Eso, igual eso lo he comentado en otras oportunidades. Igual uno de repente con esta cultura tan adultocentrista que tenemos, ¿qué pasa? Nos condicionamos mucho a cierto modelo de niño y los niños Sí, como sus necesidades igual. A mí me pasa, por ejemplo, con los niños que yo atiendo. Bueno, o sea, más que niños, a las familias que yo atiendo, me gusta más decir eso. No sé, pues los papás que yo les contaba el otro día, quédate aquí, quédate con la tía, quédate. Entonces uno le dice al papá, pero deje que descanse nomás, déjelo nomás. Y vuelve solo, y vuelven solo. Pero como que el adulto está como con esa mentalidad de que tiene que ser como yo quiero, ¿me entiendes? sí. Que se queda ahí, ¿no? Clavado, con agorea ahí en la silla. Y, y yo creo que porque lo necesitan, claro, o sea, porque ¿qué es lo que tiende a pensar el adulto? Porque quiere, pero en verdad Sí, necesitan, como lo de necesitan. es bien, Entonces, por eso, ¿mm? sorry. ¿Viste? Ahí viene la impulsividad, te interrumpí. Ah, no, pero no te preocupes. Hola Fabián, saludos Fabián. Saludos también a Carolina Burgo. Esto, bueno, esto se escapa del tema, es que apareció una pregunta, se escapa un poco del tema, pero igual lo vamos a comentar. Un niño puede ser diagnosticado con TEA con un examen de sangre completo y con un electroencefalograma. Bueno, ahí, ¿qué puedo comentar al respecto? Eh, o sea, cada evaluación es diferente. En este tema del TEA no hay recetas de cocina. Ustedes siempre van a buscar recetas de cocina y yo ya les digo, no. Si un profesional le habla de recetas de cocina, ahí no es. Como esto post-feminista, ahí no es. Pero ¿Por examen qué? de Porque sangre. dependiendo de la historia clínica sí es importante porque finalmente el TEA está en el día a día. En el día a día están los problemas, Mm. no en un lugar de cuatro paredes, no en un examen de sangre necesariamente, porque todavía no hay un marcador biológico que nos diga, ah, tiene la enzima no sé qué. No, eso todavía no existe, no lo han descubierto. Entonces, siempre la historia clínica, la anamnesis siempre es crucial para poder ahí identificar si nos estamos acercando, aproximando ese diagnóstico. Porque, por ejemplo, que me gustaría comentarle a Andrea, no sé, pues a lo mejor en un A22 a mí me va súper bien, pero ¿qué pasa? Yo en mi casa me descompenso. ¿Por qué? Porque a mí no, porque mi familia no me anticipa y se come mi colación y yo me descompenso. Entonces, esa colación en el A22 no está. Y yo me entiendo, ¿no? Es como que el día a día, ahí están los desafíos. Eso era algo que yo quería decir también, que el diagnóstico se da en todos lados. No es que ya solamente en mi casa y en el colegio, no. La persona que tiene TDAH, la persona que tiene autismo, ¿cierto? Es en todos lados. Entonces, eh, eso de que, ya, pero si se da en el colegio y en la casa no, o en la casa se da y en el colegio no. Ahora, ojo, que también uno, a medida que va creciendo, aprende a enmascarar. Yo aprendí a enmascarar el TDAH en el colegio porque, claro, yo era buena para hablar, no me paraba mucho porque me enseñaron lo de la pierna, en fin, pero era porque tenía que enmascarar, ¿no?
pero siempre las críticas hacia mi mamá era que yo hablaba mucho en el colegio, no me quedaba callada nunca. Pero así como que desordenado o algo, no, no. Y era por lo mismo, porque tuve que aprender, pues, porque al final eran los adultos quienes más te señalaban que los propios compañeros. Que fome eso. Que Sí, estamos en decadencia, chiquillos. No lo estamos haciendo bien. Tenemos sí, que, porque la infancia siempre es tan súper vulnerable a muchas cosas. sí. Y eso te marca. Las cosas te marcan. Entonces, yo, por ejemplo, cuando me piden hacer una evaluación, ¿cierto? Por un posible TDAH, yo les digo siempre, si el neurólogo ve mi informe, ¿cierto? Y en una sola sesión les dice, ya, ¿sabe qué? Dele pastilla, dele acá, yo les digo, no, cambien el especialista. Porque un neurólogo, un médico, un psiquiatra que va a hacer esto, tiene que por lo menos también él hacer una evaluación y también tiene que enviar, bueno, el de Coppersmith que se manda al colegio, pero ya esto está como obsoleto. Hay otro ahora que están utilizando, que no me acuerdo el nombre, muy bien. Y, y yo les digo no, porque tienen que, tal como les digo, 6 meses de observación. Entonces yo les digo al tiro, cámbienlo, porque no puedes hacer un diagnóstico en una sola sesión, porque tal como hablábamos anteriormente, es la vida de una persona. Entonces, al hacer un mal diagnóstico, le estamos jodiendo la vida al niño, al adolescente, al adulto. Eso pasa, entonces terminan medicados muchas veces, y ojo que está la ley Ritalin, como se le dice, que salió hace un par de años y yo participé en eso, en donde el establecimiento educacional no puede obligar a un niño a medicarse y no puede condicionar matrícula a un niño que no toma medicación por la hiperactividad. Oye, Entonces, si hay algún colegio que le dice, ya sabe qué, si usted no medica al niño va a terminar la matrícula, no, es ilegal. oye, no tenía idea que había una ley Ritalin. No Mm. tenía idea. Se le dice ley Ritalin, pero búscala para que veas que ahí dice que está estrictamente prohibido. Y ya han pasado años que la ley existe, si no me equivoco, esto fue en el 2018, ya perdí la cuenta, ahí me metí en la pata de los caballos para variar, porque me fui en contra de las farmacéuticas y algunos Eso es neurólogos. ¿Mm? siempre, siempre todo lo que es mafia es complicado. Sí, después mi mamá andaba más asustada porque yo se me ocurrió decir, es que hay neurólogos, ¿cierto? Que cuando recetan el Ritalin les dan bono, algunas farmacéuticas. Entonces, por cada Ritalin comprado, el neurólogo recibe bonos. Hay farmacéuticas que les regalan viajes, les Sí, dan mucha plata por cada Ritalin, y yo lo dije, y lo dije en el Congreso ahí en Valparaíso, y estaba TVN, CNN, en fin. Y mi mamá después andaba más asustada, me retó. sí. ¿Cómo se te ocurre? Me decía. Oye, ¿sabes que me acordé de una película? Tú, eh, que no sé si tú la conoces, El Fugitivo. ¿Tú conoces esa película o no? Sí, 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 creo que la vi una vez, sí, se vi El Fugitivo. Que este era no sé si un investigador que estaba preso, pero ahí hay un tema con las farmacéuticas. Sí, Y es como peleagudo el tema de las mafias que se crean detrás de igual este negocio. sí, En fin, yo algo que te iba a comentar es que, bueno, aquí preguntan, esta pregunta que es bien interesante. Papá de mi hijo tiene TDAH y mi hijo tiene TEA. Dice, ¿se puede confundir el diagnóstico? Hay una línea así igual delgada. sí, sí. ¿Te acuerdas que en el primer en vivo que hicimos lo dijimos? Que muchas veces se hacen diagnósticos errados por hacerlos tan rápido y al final terminaban siendo otras cosas. Entonces,
hay una línea ahí donde ambos diagnósticos se parecen, tienen características, entonces pasa que... y mire, yo a lo mejor, no me voy a meter la pata a los caballos, si todos hiciéramos helados, a lo mejor todos seríamos autistas. Claro, claro. Todos tendríamos rasgos autistas. Porque yo, por ejemplo, yo alguna vez hice un curso de helados, pero no me certifiqué. Yo en realidad lo hice porque yo quería saber más en relación a los diagnósticos, a las evaluaciones, a los test evaluativos. Y, y el test, yo se lo pasé, ¿cierto? Se lo apliqué a un niño que no tiene autismo, dentro de la familia no hay autismo, y salió con rasgo autista. Entonces, al final, bueno, y el TDAH no hay ningún test estandarizado, no existe ninguno que se para diagnosticar. Todo es a través del ojo clínico, todo es a través de observación y de llenar como una especie de formulario en donde va respondiendo sí, no, a veces. Entonces, por eso yo les decía, no es que hay un test estandarizado en ninguna parte, todo es a través de la observación. Por eso yo les decía de que el TDAH se tiene que diagnosticar mínimo 6 meses y el TDAH, la hiperactividad sobre todo, son guaguas y son hiperactivos. Una guagua hiperactiva tú lo dejas en la cama y a los segundos ya se dio vuelta. O en las noches tú lo acuestas y al ratito ya está en otra posición, porque el hiperactivo día y noche, su cerebro no para, no deja de funcionar. Entonces, y ahí generalmente la mayoría tiene trastornos del sueño. Y hay que estar tomando melatonina, ¿cierto? Porque los insomnios por la falta de melatonina. Entonces se toma melatonina un par de semanas, porque si no también se produce adicción, el cerebro se acostumbra, y después, una vez que regulamos el sueño, nuevamente se vuelve a tomar la melatonina. Yo tomo melatonina pero natural, que son en cápsulas blandas. Son un poquito más caras, pero no sé, puede ser 1.000 pesos más caro, dependiendo de la farmacia, pero es lo menos invasivo que pueda haber en relación para poder conciliar el sueño. A mí me hace efecto a los 15 minutos, yo conozco otras personas que le hace efecto a la hora después. Entonces, y eso, y ojo que también dentro del TDAH se puede confundir con ansiedad. Ojo ahí. Porque, por ejemplo, en los niños, los adolescentes, los adultos, ¿cierto? A lo mejor en vez de un déficit atencional, me refiero a la impulsividad, está relacionado con un cuadro de ansiedad. ¿Ya? Entonces, claro, las personas que tienen ansiedad también presentan dificultades para prestar atención, pero no es porque sea producto del TDA, es porque tienen tantas preocupaciones que se distraen de esas preocupaciones y de esos temores. Entonces, ese cuadro de ansiedad se confunde con el déficit atencional en relación a la concentración. Y en los adultos se da, porque de repente ya nosotros podemos estar conversando ahora, pero a lo mejor tú o yo estamos pensando en que ya mañana tengo que ir a tal parte, me tengo que levantar a tal hora, porque me va a demorar 4 horas en llegar desde mi casa hasta la casa de los niños, y tengo que ver a qué hora voy a alcanzar a almorzar, a comer algo por ahí en el trayecto, y ahí me empieza la ansiedad, y me empiezo a preocupar, y es que se me alcanza, y que esto, y En cambio, con la concentración, me concentro. Yo puedo estar haciendo algo, o muchas veces que nosotros hemos estado hablando aquí, me ha pasado que de repente estoy hablando y me desconcentré y se me fue toda la idea. Como que se te borra el chip. Sí, es como que se te resetea el cerebro, la memoria, y quedaste en blanco. Es como, ¿y qué iba a decir? Como cuando tú dices, ay, ya voy a la cocina a buscar algo, llegaste a la cocina y en el trayecto que ibas a la cocina pensaste en otra cosa, un microsegundo, pensaste algo y ya se te olvidó a que ibas a la cocina.
Y claro. es eso, y es porque el cerebro pensó en otra cosa. Entonces, es ahí en que, por ejemplo, yo decía, ¿por qué cada vez que voy a una parte a buscar algo me se me olvida? Y yo dije, ¿por qué pasa esto a nivel cerebral? Y ahí salía claro, es porque uno, el cerebro, pensó otra cosa y se te olvidó, entonces uno lo que debería hacer es aprender a trabajar con el cerebro y mientras tú vas, es pensar solamente en eso, a lo que vas. Voy a buscar un vaso con agua. Y todo el trayecto, vaso con agua, vaso con agua, vaso con agua, hasta que llegaste. En algún momento eso se puede lograr, pero el cerebro es manipulable, es moldeable, es como se llama, se puede modificar trabajándolo. Eh, El cerebro no es fijo. eh, espera, Andrea. Em, yo me quedé con la duda de la evaluación. A mí me gustaría saber cuál es esa evaluación que hacen ustedes. Ya, Porque, es que, como- como te decía, no hay un test específico para el TDAH. Eh, es, hay muchos test que se pueden utilizar para evaluar el TDAH y que no todos están en Chile. Entonces, claro, hay uno que se creó aquí y yo en realidad ni siquiera lo uso, porque ¿para qué? Si no es algo que a mí me sirva para diagnosticarlo, para hacer la hipótesis diagnóstica. Entonces, es eso, y aparte que el decreto 170 te dice que tiene que ser el último de los test, y no, que yo sepa hasta ahora no hay ninguno. Entonces tú mismo te puedes hacer tu propia escala de observación, ya. hacer una evaluación informal, porque esas son escalas de observación. Y, y ahí vas diciendo ya, se concentra, tiene problemas de atención, se para constantemente, interrumpe en las conversaciones, en fin. Y eso es como la característica, más que nada. Y si tiene conductas disruptivas, ¿cierto? O sea, las conductas disruptivas es cuando, no sé, está el profesor hablando y se para entre la sala y empieza a correr. O tiene dificultades, ¿cierto?, con la autoridad, que generalmente, como hablamos en un principio, eh, son agresivos con los adultos, no reconocen la autoridad. Y ojo, que si eso no se trabaja cuando son niños, y ya está comprobado, pero lamentablemente no lo han tomado mucho en cuenta, que en Chile se hizo una investigación en la Universidad de Chile y ahora apareció una fundación también que lo hizo, es que pueden ser futuros delincuentes. Entonces, la delincuencia está como relacionada con el trastorno de déficit atencional con hiperactividad, porque muchos de ellos son TDAH no tratados. ¿Por qué? Porque no miden los riesgos, no miden, no se controlan, son impulsivos. Y si son impulsivos, imagínense con drogas, no le tienen miedo, es como que no se tiene miedo, el niño no tiene miedo. Entonces, como que, ya, si me caigo nomás, arriba el techo, los árboles. Y yo les voy a contar una cosa. Esto es típico de los niños que tienen TDAH, tienen muchos accidentes. Y esto es como algo personal. Yo cuando estaba en el colegio, no se sabía mucho de esto. Igual yo estaba en un colegio en que habían hartos niños así como con dificultades en el aprendizaje. Y eh, yo estaba como en el taller de gimnasia, porque de alguna forma tenía que botar la hiperactividad. Y la profesora salió y nos dejó solos. ¿Qué hice yo? Mis compañeros me decían, no salga, no salga, no salga. Y yo salí. Dije yo. Y había una escalera chiquitita, entonces nosotros de esa escalera nos tiramos y nos agarramos un juego, que es como de barras que uno se puede subir, en fin. Y yo me tiré y no alcancé a agarrarme y me azoté la cara al suelo. Yo Chuta. no me di consecuencias, porque yo, según yo, había calculado bien los pasos. Cuando caí así, entonces esto se me abrió. De hecho, yo tengo aquí una cicatriz que no se me ve. Mi nariz era parejita, era respingada, el hueso se me fue para arriba, en fin. Ahora la tengo así como más hacia abajo. Y esto aquí, yo mira cómo se me mueve la nariz. Bueno, no se escucha, pero suena. Y se me transformó la nariz completamente. Entonces, típico de los
niños que tienen TDAH que tienen accidentes de estos tipos así, y hay algunos que es peor. Entonces, eso es algo que los adultos no entienden, o sobre todo los docentes, que niños con hiperactividad no pueden quedar solos. Entonces, cuando tú observas estas conductas de riesgo constantes, ¿cierto? Yo estoy hablando ahora desde el punto de vista de la evaluación, en donde constantemente interrumpen, donde constantemente están hablando, donde constantemente se les quedan los cuadernos, no hacen las tareas, o tú les enseñas algo y se les olvidó, porque hay problemas en la memoria a corto plazo también. Y otras cosas más, ahí tú dices, ya, puede ser posiblemente un déficit atencional con hiperactividad, y ahí se hace la anamnesis, ¿cierto?, donde tú haces la investigación, ves si hubo dificultades en el embarazo, ves si hay algo genético, y ya como para cerrar todo eso, la evaluación, es que deberías hacer la tomografía y ver el cerebro, porque el cerebro es totalmente distinto. Yo por ahí, pucha, no sé si podrías, Francia, buscar y mostrar las diferencias entre cómo es el cerebro de un niño que no tiene TDAH y uno que sí. ¿Se podrá? Mira, este en el computador, cerebro TDAH y sin TDA. Pues, Entonces vamos a ver la imagen. y también está el cerebro del niño con TDAH y con autismo, y son iguales. Lo estamos buscando. Bueno, mientras lo buscamos, mira, aquí hay una duda. Esto es bien específico, sí. Mira, dice, Sandy pregunta, en el consultorio este último despacho de receta le dieron Ritalin a su hijo en vez de Rubifen. ¿Se puede exigir que en el próximo despacho receten Rubifen y no Ritalin? Es que eso tiene que ser consensuado. O sea, pasa de que generalmente los consultorios te dan Ritalin como si fuese un paracetamol. Y yo, mira, yo voy a ser bien sincera. Yo soy anti-Ritalin, porque es una anfetamina, es un derivado de la anfetamina, que después de un determinado tiempo produce, ¿cómo se llama? Adicción. De hecho, hay personas drogadictas que se drogan con el Ritalin, con el metilfenidato. Entonces, claro, a lo mejor el metilfenidato, el Ritalin, por un tiempo puede ser bueno, y después suspenderlo. Aparte que el Ritalin tiene muchos efectos secundarios, entonces hay derivados del Ritalin o hay otras pastillas que son mejores y que no tiene tantos efectos secundarios. Entonces, yo generalmente yo les digo, y es por mi experiencia, porque digo por mi experiencia, a lo mejor no sirve para todo, pero a mí me dieron Sulpilan 6 meses, y ahí en esos 6 meses yo aprendí a leer y a escribir súper rápido, porque me concentraba, pero después me aprendí a leer y a escribir y nunca más. De repente me dan ganas de volver a tomar ahora de adulto para concentrarme, ¿cierto? Y andar más como viva, como más, a ver, no como tan dispersa por la vida, y andar más pendiente de mi alrededor, o ¿cómo se llama? Típico que de repente, y no solamente me ha pasado a mí, a otros también, que uno se tiene que bajar en tal lugar y se baja 2 paraderos antes, o te pasaste de largo. Es como para andar más concentrado. Pero en los adultos hay otras cosas que, bueno, no las voy a nombrar aquí, que toman y que dicen que les ha servido. ¿Pudiste encontrar la imagen? Bueno, encontré cosas bien interesantes. Miren, las quiero compartir. Esto está muy interesante. Miren, miren, aquí dice, esperen, voy a girar la cámara, esperen. Sí, yo tomo ginkgo biloba, porque estoy viendo un comentario aquí de los medicamentos biológicos. Yo tomo ginkgo biloba, ginkgo biloba, y a veces se me olvida, pues. Pero eso tiene que ser constante, los naturales tienen que ser constantes. Y ojo, que cuando pasa el efecto de los medicamentos, porque hay unos que son de largo alcance y otros que son más cortos, el efecto rebote que tienes es el doble. Entonces, si yo tengo un hijo hiperactivo, claro, con el medicamento va a estar más tranquilo, más pasivo, pero cuando termina el efecto de la pastilla, es como que es más hiperactivo. No sé si algunos de los papás que tienen
hijos con hiperactividad han visto eso, de que se termina el efecto de la pastilla y es como un torbellino, no para y no para. Mira, lo que te quiero, que quiero leer esto que está interesante. Lo que, ya, esto, hay estudios de neuroimágenes que caracterizan como las formas del cerebro, la morfología cerebral. Aquí hablan de una investigación del 2017 con adolescentes de 14 años en promedio, una media de 14 años, que revela que el tamaño del cerebro de las personas con TDA es menor que zona específica, en concreto las regiones subcorticales, o sea, los ganglios basales, como el núcleo accumbens. El núcleo accumbens tiene que ver con el sistema de recompensa. También la amígdala, que tiene que ver con el procesamiento sensorial, y con el hipocampo, que tiene que ver con la memoria. Esto no significa que los chicos sean menos inteligentes, sino que los problemas que manifiestan están asociados a una estructura cerebral menos desarrollada en tamaño, dice. Sí. Ahora, ¿qué pasa? Bueno, a pesar de los estudios de neuroimágenes, dice que no se ha conseguido encontrar una causa única en la evaluación neuropsicológica, o sea que hay un perfil muy heterogéneo de alteraciones cognitivas, como parecía el TEA, porque en el TEA igual es como inclasificable, como que muy distinto uno de otro. De hecho, Eh, hay un autor que dice que hay 7 tipos de TDAH, entonces yo le digo, yo sería el número 8 porque tengo uno de cada uno. Eso es un neuromito. claro, O sea, un neuromito, un mito. claro, es como, no sé si decirle espectro del TDAH, pero es muy heterogénea la población, como cada perfil es muy distinto uno del otro. Entonces, eso está como bien interesante, porque ¿qué pasa? Que de alguna manera el cerebro TDAH, el sistema de recompensa, lo lleva a que necesiten la recompensa más pronto, que una Sí. recompensa más aplazada le cuesta más, ¿entiendes? Entonces, eso está bien interesante. Bueno, esto estaba viendo acá. Dice, los pacientes con TDA presentaron una disminución de la activación del cingulado anterior eh, en comparación con los chicos que no tenían. Ahora, estos son como los ganglios basales, o sea, a ver, en español. Bueno, hay zonas del cerebro que están escondidas y es muy entretenido, ya. Entonces los ganglios basales es como el interior, la profundidad del cerebro, muy, muy adentro. Algo pasa ahí, algo está pasando ahí con esa zona. Eh, desde un tema estructural, de tamaño, puede ser, hasta de funcionamiento. Entonces, eso está muy interesante. ¿Qué más? Mire, activación discreta del cerebro en una tarea con escasa motivación y fuerte activación del cerebro con la misma tarea elevada en motivación. Y qué pasa muchas veces que los chicos como que necesitan autoestimularse, los niños con TDAH necesitan como constantemente tener una recompensa inmediata. A mí eso es como lo que Sí. aparece en los textos. Constantemente uno tiene que estar diciéndose, yo puedo, yo puedo, yo puedo, yo puedo. Y dentro, bueno, y dentro de los tips, vamos a dar algunos tips antes que se me olvide, Sí, es verdad. que, que este es un tema para largo el TDAH también. Eh, Tips para los papás que tienen hijos con TDAH. Y ojo, que esto es para los adultos también, ¿ya? Horario para todo. Y lo mismo es la estructura. Es a tal hora el desayuno, a tal hora el almuerzo, las tareas, no mucha pantalla, por favor, no mucho celular ni mucho computador, porque si para un niño le cuesta concentrarse, ¿cierto? Sin pantalla, una pantalla, un videojuego es fatal para el cerebro, porque tiene que, colapsa, o sea, no es que le vaya a hacer un humito y vaya, no, pero eso
en los videojuegos, ¿cierto? O en las pantallas, son muchas imágenes que pasan, ta, 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 ta. Entonces, es mucho el esfuerzo que tiene que hacer el cerebro del niño que tiene TDAH, que tiene déficit atencional, en prestarle atención. Entonces, eso es dañino igual, y no solamente desde el punto de vista cerebral, sino que también de la vista. Eh, Otra cosa también, por ejemplo, como hay dificultades con la memoria a corto plazo. Eh, por ahí a lo mejor en una muralla, dentro del dormitorio, ¿cierto? Es como algo parecido a lo que se le dice a los niños con autismo. Ya, en las mañanas, a tal hora, no sé, o en las tardes llegar al colegio, hacer las tareas, revisar la mochila, armar la mochila, ¿cierto? Para el otro día, que tenga que hacer la cama, da lo mismo como que en la cama. Si está aprendiendo a hacer la cama, que la haga como sea, pero que quede así. Eh, y recordarle como horarios pegados en la muralla, en el refrigerador, no sé, en una pizarra. Ya, hoy día hay que hacer esto, este día tienes que entregar la tarea, por ejemplo, y el viernes tienes que entregar un trabajo, entonces entre martes, miércoles y jueves tiene que, de tal hora a tal hora, enfocarse solamente en el trabajo, y solamente en el trabajo, o sea, porque que lo empiece y lo termine, no que durante el trayecto o durante esas horas que está trabajando, haciendo la tarea, se le interrumpa y se le diga, oye, ¿sabes qué hay que hacer esto? No, porque esto es típico, es una característica del déficit atencional con hiperactividad, es no terminar lo que se empezó y ir paso a paso. Entonces, ya, y fijarle metas, pero no muchas, sino que pocas. Por ejemplo, ya, la tarea y hacer su cama, ya. Después al otro día también su cama y la tarea y repasar contenido, ¿ya? Que eso es súper importante también. No es que estudien, es que repasen lo que vieron en el colegio porque el cerebro lo olvida, a las 24 horas ya lo olvidó. Entonces es llegar y que lea nomás lo que vio durante el día. Ya, 15 minutos a lo mejor sociedad, 15 minutos naturaleza o ciencia, y que lea. Y darle tareas en la casa. Tú ayuda con esto, ayuda a barrer, ayuda con esto, y darles las recompensas como te estabas diciendo tú. ¿Qué podría ser a lo mejor una recompensa? Algo que le gusta al niño. A lo mejor ya si le gusta ir a jugar a la plaza, eh, llevarlo y que esté 10 minutos más en la plaza. ¿Se entiende a lo que voy? O explico bien más o menos los tips, que es darle orden, es darle estructura, y aunque llore, grite, patalee, porque se va a tirar al suelo para poder conseguir lo que quiere, no, no es no, así de simple. Porque si el momento en que uno como papá flaquea con un niño que tiene déficit atencional con hiperactividad, lo pierde, así de simple, lo pierde. Entonces, claro, uno como papá duele, si duele ver a los hijos y que se tiran al suelo y te insultan y te dicen cosas porque no tienen control de impulso y a lo mejor más de alguna vez te va a pegar o te va a decir algo hiriente, porque es típico de las personas que tenemos déficit atencional con o sin hiperactividad. De repente nuestra impulsividad nos gana y decimos cosas que no queremos decir, entonces no se la toman en serio. Cuando su hijo se enoja y le dice, sabes que yo te odio, no te quiero, y bla, 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 no lo tomen en serio, porque lo está diciendo desde la rabia, desde la impulsividad, pero en el interior no siente eso. ¿Y es por qué? Porque no está logrando lo que quiere, no está consiguiendo a través de la manipulación, eh, por ejemplo, eh, salir a la calle más minutos, o un videojuego, el celular, o quería un chocolate y no, porque los dulces nos producen más hiperactividad. Entonces, es un tema también la alimentación. Va a manipular, entonces uno tiene así, estricto, no, no, no. Y en la adolescencia, si quieres salir, ya, pero te voy a dejar y te voy a buscar. Porque tal como yo les decía, el adolescente, al igual que el adulto y el niño, no mide muchas veces las consecuencias. No mide el que si yo me tiro del techo me puedo fracturar.
y aunque sea el techo, no sé, 2 metros o 1 metro, si yo caigo mal me puedo morir, igual, aunque sea 1 metro. Porque si me tiro y cierta área del cerebro toca el suelo, yo puedo quedar con una fascia, Claro, ¿cierto? O puedo quedar ciega, si me golpeo acá atrás, puedo quedar ciega, exacto. o puedo quedar sorda. Entonces, eh, el niño con TDAH, con hiperactividad, porque los hipoactivos son más tranquilos, con hiperactividad hay que tener mucha paciencia, mucha resiliencia como papá, no sentirse, no juzgarse a sí mismo, no pensar que lo está haciendo mal, porque no es así. Porque en algún momento el niño, ¿cierto?, se va a empezar a estabilizar y va a empezar a tomar conciencia de ciertas situaciones que no son buenas para él. Y aparte que tampoco se sientan de que por algo social, de que no, es que a los 17, a los 18 años tiene que entrar a la universidad o tiene que entrar a una carrera. Oye, el niño que tiene un déficit atencional, un TDAH, tal como lo dijiste tú, su cerebro funciona distinto. Entonces a lo mejor su madurez cognitiva para entrar a estudiar no va a ser a los 18, va a ser a los 20. Por último, que cuando salga del colegio trabaje en algo mientras tenga su madurez cognitiva para entrar a estudiar alguna profesión, algún oficio, ya sea una carrera larga o corta. Porque si no va a ser plata perdida. Al menos que se medique. Pero aquí en Chile, cuando ya seas mayor de edad, no te pueden obligar a nada, en ninguna parte del mundo. Entonces, es lo que yo les digo, mucha paciencia, mucha resiliencia como papá. En muchas partes van a ser juzgados porque el niño hiperactivo viene, toma las cosas, se para arriba la mesa, y si no está de acuerdo insulta, y van a haber críticas, pero ustedes tienen que refalar, porque solamente el papá que tiene un hijo con hiperactividad sabe lo que significa eso. Y yo a mi mamá siempre le digo, o sea, mi mamá es madre soltera, entonces Mm. yo le digo, yo me saco el sombrero con ella, porque, claro, mi hija también tiene hiperactividad, pero era más tranquila, y la hiperactividad se le desarrolló en la adolescencia. A mí no, es como que a los 30 y tantos yo me empecé como a tranquilizar, pero o sea, tranquilizar, más tranquila, no es que haga conductas de riesgo, no, sino de que yo igual, por ejemplo, camino varios kilómetros en el día para poder, ¿cierto?, manejar eso. Camino por lo menos 5 kilómetros, 6 al día, fácilmente, y no me canso. Pero más tranquila que años atrás. Vamos terminando, porque estamos en la hora, vamos a ir terminando Sí. la actividad. Bueno, muchas gracias Andrea por acompañarme nuevamente, muchas gracias. Em, una pregunta, ¿tú conoces a Carlitos de Alvarado o no? La Sí, última. sí lo conozco, Carlito. Ah, ya, ya. No, sí lo conozco. De años que lo conozco. Ah, ya, buenísima. Es un gran Este apoyo. tema Tra- del trabaja en colegio. reading y el Aradix, ¿cómo? Trabaja en colegio. Ah, trabaja en colegio. Sí, asistente de la educación, sí. Ya, buenísima. Claro, es del tema entonces. Sí, Tiene. sí. No, y la medicación, eh, cada papá sabe cómo va a querer llevar el tema con el niño, pero yo siempre digo, eh, por lo menos mientras esté en el aprendizaje de la lectoescritura, que se medique. Una vez que ya tiene internalizado eso y ya su razonamiento lógico matemático está un poco más avanzado, si quiere puede dejar de a poco las pastillas y irse con lo más natural, pero es mi forma de pensar, de ver, así como porque la lectoescritura, el aprendizaje es un proceso complejo para el cerebro también. Mm, entiendo. Sí, Entonces eso, y dejarle notitas en todos lados. Hoy día tienes que hacer esto, mañana tienes que hacer esto otro. Ah, y la recompensa positiva, por ejemplo, para cuando se portan bien, es en hacerle como una especie de horario
y reforzamiento positivo, y que el mismo niño vaya colocando, por ejemplo, ya, caritas felices o estrellitas felices, no sé, algo que sea lo positivo. Hoy día lunes me porté bien, y yo mismo, el mismo niño, se coloca su carita feliz, no otro, sino que el mismo niño, porque él se tiene que regular, él se tiene que controlar. Entonces ya, día lunes, hoy día me porté bien en el colegio y en la casa, ya, carita feliz. Día martes, carita feliz, y así. Y si durante la semana se portó bien, una recompensa al día domingo. Que puede hacer a lo mejor, no sé, si no come chocolate, puede hacer un chocolate chiquitito, o salir al parque, o ya, media hora de videojuego, aunque yo digo que no, pero de repente podría hacer eso y darle un premio, un reforzamiento positivo. Y si se portó mal, no hay premio. Mira, esto es lo último, la última pregunta. Si tiene 6 años, ¿puede tomar armonil o melisa? Eh, es que la melisa es natural. Yo incluso tengo melisa aquí en el jardín, entonces, en el patio. Pero generalmente las dosis son como más pequeñas. Le dieron, ¿sabes lo que yo recomiendo para el TDAH? Son las flores de Bach. Ya. Eso yo lo recomiendo bastante a los papás, las flores de Bach. Para trabajar, claro, a lo mejor no va a tener un efecto inmediato, va a tener un efecto más a largo plazo, después de 2 meses, 3 meses va a tener efecto, pero las flores de Bach son súper buenos para los niños que tienen TDAH. Y es bueno, o sea, es necesario sí que sean rigurosos. Sí, hay que ser riguroso con todo, con la medicación, ya sea farmacéutico o ya sea como algo natural, hay que ser súper riguroso. Y paciencia, mucha paciencia, porque no siempre a lo mejor... eh, a lo mejor en el colegio no le va a ir bien, pero a lo mejor en la universidad o en el instituto sí. A lo mejor en la básica no le va a ir bien, en la enseñanza media sí. O a lo mejor en la básica le va a ir excelente, en la enseñanza media le va a ir mal, y, ¿cómo se llama? Y en la universidad le va a ir bien. Entonces, eso es como a tener en consideración. Es que, bueno, yo no me guío mucho por lo que dice la sociedad, la verdad. Entonces, como es que te dicen que tú a la tal edad tienes que tener casa, auto, normas sociales sí, comportarse ante la sociedad sí, o sea, no molestar el metro cuadrado del otro sí, pero si yo veo, por ejemplo, que mi hija todavía no tiene la madurez suficiente para entrar a un instituto o una universidad, que estudie una carrera corta, hay carreras, oficios cortos de 3 meses, 4 meses, y a lo mejor con eso le va a ir bien y va a ganar plata, va a ganar más que estudiando 5 años en una carrera que a lo mejor va a estar estresada y no va a encontrar pega. Que esto es real, es Sí, real. Eh, te voy a dejar, Andrea, eh, te voy a dejar eso. Me voy a ir, ahora sí que me voy, ahora sí que me voy. nos vamos, ahora sí que sí. Siempre nos extendemos. Sí, es que, bueno, eso pasa cuando... Es que, bueno, a mí estos temas me gustan muchísimo y uno aprende también bastante. Y eso es motivador para mí, al menos es súper motivador, a mí me gusta. Y ya, ahora sí. Eh, que esté muy bien, Andrea. Saluda a tu gatita, a tu Diciendo, familia, que tenga y hay una buen... que quiere salir. ¿Mm? Hay una que ya me está gruñendo que quiere salir al patio. Te necesita. Entonces, hasta la próxima, avisen. En el grupo de WhatsApp yo subo las actividades, en el grupo de WhatsApp que está en mi perfil, para que sepan ya. Ahí subo los afiches y todo. Sandra igual no agradece. Evigal también dice, Teca la Andrea, y bueno, así que felicidades, Andrea. Y, Y otra
cosa. Que, No, eh, no, da nomás. lo último, espérame, lo último, y esto te va a servir a ti también. ¿Qué? Y bueno, yo creo que también lo sabes. A los niños le entra por aquí y les sale por acá. Entonces, retarlo, yo creo que hay que llevar consenso, consensuar. Que todo acto tiene consecuencias. Sí. Sí, sabes que eso también pasa mucho en TEA. Son como más visuales. Entonces, eh, Les entra por aquí y les sale. ya, Eso. entonces, vemos, quedé muy bien. Y un Nos abrazo, vemos. ¿no? Y gracias a las personas que nos acompañaron también al día de hoy. Muchas gracias, Andrea, gracias por tu disposición. No, gracias a ti por la invitación. Súper. Abrazo, chao. Un abrazo. Chao. Chao.